¿Están? Gracias a Dios. Qué bueno que están bien. ¿Podrían prender el micrófono de acá? Gracias. Entonces, ¿todo bien? ¿Sí? Gracias a Dios, gracias a Dios. Los matrimonios bendecidos, ¿ah? Tienen al esposo ideal, a la mujer ideal. Amén. Poquitos amenes. Los hijos, esos hijos ejemplares, ¿verdad? Obedientes, cuidadores de sus padres, agradecidos, ¿verdad? Poquitos amenes. En el trabajo, ¿cómo andamos? ¿Bien? Con nuestros compañeros de trabajo, todo en armonía, cooperativos, ¿verdad? Serviciales, ¿sí? Amén. Los jefes, más, los jefes que prometen y prometen y nada, ya me salió como canción. Todo bien bonito, ¿sí o no? Decimos bendecidos. ¿Cómo estamos? Bendecidos. Qué bueno que lo vean así. Sin embargo, viendo los ojos y los rostros de muchos, pareciera que el matrimonio no está como debía de estar. Parece que hay allí algunas diferencias entre hombre y mujer, porque el hombre a lo mejor no está cumpliendo su responsabilidad como papá, como esposo, como proveedor, probablemente. Y a veces también la mujer tiene ciertas debilidades, ¿verdad? Y tal vez no está cumpliendo con todas las expectativas de una mujer que ha sido formada para ser la ayuda idónea. Recuerden que la ayuda idónea no es la que tiene todo limpio precisamente o todo ordenado correctamente, sino aquella mujer idónea es la que le ayuda al varón a cumplir su misión. Y no solo la misión espiritual, sino la misión como padre, la misión como esposo, la misión como proveedor. ¿Cómo anda esa esposa también? ¿Será verdaderamente la ayuda idónea? ¿Cómo están esos hijos? Algunos adultos todavía son hijos, porque ahí está papá y ahí está mamá. ¿Cómo estamos respondiendo a las necesidades de papá y mamá después de habernos dado todo lo que tenían y a veces hasta más? ¿Cómo estamos respondiendo como hijos? Hermanos, es importante que analicemos detenidamente qué es lo que hay a nuestro alrededor y cómo somos nosotros. Porque es hermosísimo decir, amén, estamos bendecidos, y no dudo eso, no dudo que somos bendecidos. Día a día caen bendiciones, como digo yo, que vemos y que no vemos. Pero ¿cómo somos nosotros primeramente delante de Dios? ¿Será Dios nuestra primera prioridad? Y no estoy hablando de la iglesia, estoy hablando de Dios, tu relación con Dios. ¿Será que verdaderamente buscamos día a día su voluntad a través de su palabra? ¿Será que día a día pedimos consejo a Dios en oración? ¿Cómo andamos? ¿Cómo vemos lo que hay a nuestro alrededor? ¿Qué es lo que podemos percibir si vemos en todas direcciones y observamos lo que está sucediendo? Como esposos, como esposas, como hijos, ¿Qué sucede? ¿Qué palabra viene a tu mente cuando observas todo lo que hay a tu alrededor? A lo mejor son palabras o palabras que vienen a tu mente porque ves amor, porque ves estabilidad, paz, armonía, bondad, humildad, alegría
¿Eso es lo que viene a tu mente cuando ves a tu alrededor? ¿O no? O tal vez no sean esas palabras que vienen a tu mente, porque hay ausencia de amor en los matrimonios, porque hay ausencia de estabilidad en nuestro país, porque hay falta de paz en el mundo, porque no vemos armonía entre vecinos, porque es difícil ver la bondad cerca de nosotros, y qué se diga de la humildad. Hay rostros que no reflejan alegría, sino tristeza, frustración. ¿Qué sucede? ¿Qué palabra realmente viene a tu mente cuando ves lo que está sucediendo a tu alrededor? En un corto perímetro o en un gran perímetro, o lo que está sucediendo en el mundo. ¿Qué es la palabra que viene a tu mente? Seguramente es difícil pensar en amor, en estabilidad, paz, armonía, bondad. Tal vez no sea eso. A la verdad, no es lo que observamos. No es lo que observamos. En manera personal, cuando yo observo el mundo que me rodea, hay una palabra que viene a mi mente. Sobre todo en estos últimos días, estos últimos meses, podemos ver muchos acontecimientos. Hemos estado tratando el asunto de la inestabilidad social en el mundo, pero también podemos ver la inestabilidad que hay a nuestro alrededor. Y cuando yo miro alrededor mío, viene una palabra, sobre todo cuando veo matrimonios desintegrados. Es alarmante, hermanos, la cantidad de matrimonios que se están desintegrando. Cuando veo a la juventud tomando rumbos incorrectos en su vida que los va a llevar a cometer errores gravísimos. Hay una palabra que viene a mi mente cuando veo hombres que no toman su responsabilidad de su vida, de sus familias. Hay una palabra que viene a mi mente cuando veo mujeres que están siendo abusadas, maltratadas, violentadas. Y si a todo esto le sumamos lo que sucede en este mundo, viene a mi mente una palabra cuando observo lo que me rodea. Y esa palabra, amados hermanos, es desesperanza. Podemos decir que estamos bien, pero tus ojos, tu vida, en una buena medida, refleja una desesperanza. ¿Cómo actuamos cuando vivimos en desesperanza? Muchas veces no tenemos un plan de vida. Y pasa el día, y pasa la semana, y pasa el mes, y pasa el año, y no sucede nada, porque no hay motivación, porque hay una gran desesperanza. Eso es lo que veo. Mucha gente perdiendo su tiempo sin considerar que un segundo que ha pasado jamás lo podremos recuperar. Hay una gran desesperanza y no hacemos nada. No confiamos ya en nadie por esa gran desesperanza. Yo no sé la condición en la que tú estés el día de hoy, en tu relación conyugal, en tu relación familiar, laboral, vecinal, no lo sé. Pero lo que sí sé es que Dios te ha traído hoy a este lugar. Y tiene un mensaje para ti el día de hoy. Porque el mundo en la gran mayoría están viviendo en una gran desesperanza. El mundo ha sufrido muchas decepciones, muchísimas decepciones. En lo político, en lo laboral, en lo familiar,
y varias áreas más, que la mejor opción que tiene es simplemente resignarse. Y dicen, ¿qué puedo hacer con esta mujer que me diste, Dios? ¿Qué puedo hacer con este hombre que me diste, Señor? ¿Qué puedo hacer con estos hijos desobedientes? Y hay resignación. Y se vive en la desesperanza. Relaciones rotas con familia, relaciones rotas en los trabajos, en lo laboral, en lo vecinal. Hay vecinos que no se han hablado por años. Y simplemente la opción es resignarse. Nos encontramos rodeados de acontecimientos desoladores, sí, y que parece que no van a terminar, y la palabra de Dios dice que van a continuar y se van a incrementar. Los gobiernos prometen soluciones y nada. Las familias creen que con el tiempo se van a solucionar las diferencias, todas esas desavenencias que hay. Los jefes inician programas de atención a soluciones que no terminan. Y entonces podemos ver un gran desfile de líderes fracasados, de familias desintegradas, el ambiente laboral plagado de informalidades. Todo esto a niveles, déjenme decirlo, escandalosos. Y se genera entonces el desánimo. ¿Para qué voy a la iglesia? ¿Para qué voy hasta allá, hasta Campanario? Desánimo, porque han llegado a la resignación, a ese desánimo de tanto perjuicio para el creyente. Cada vez es difícil encontrar esperanza en este mundo, muy difícil. Y con razón hay tantos que se refugian en el alcohol, en las drogas y en otras distracciones para olvidar, dicen ellos. No sé si has sentido esa desesperanza, o la estés sintiendo, o probablemente la vayas a sentir, la desesperanza. Yo la he sentido, a la verdad sí. Tan solo con ver las noticias, con ver la familia, con ver la iglesia, desesperanza. Pero hay algo que debemos entender. No debemos de olvidar, si el mundo nos causa desesperanza, no debemos buscar esperanza en el mundo. Sería el lugar menos indicado. No debemos de buscar la esperanza en el mundo que está en decadencia. Amados hermanos, si lo pudiéramos describir de alguna otra manera, no busquemos la esperanza en el mundo. Es como buscar agua pura en el drenaje de alguna colonia. Lo que menos hay en el drenaje es agua limpia. Lo que menos hay en el mundo es esperanza. Así que no sería bueno buscar en el mundo. La esperanza tiene que venir de afuera, de este sistema en decadencia, de corrupción, desesperante. Así que hoy tiene un mensaje, la palabra de Dios para ti y para mí. Si quieres abrir tu Biblia, por favor, en el profeta Isaías, capítulo 9. Y ahí desde tu lugar vamos a comenzar la lectura versículo por versículo desde el 1 al 9. Pero conforme lo vamos leyendo, vamos aprendiendo.
Isaías 9, versículo 1, y para aquellos que les cuesta trabajo localizarlo, ¿verdad? Se los voy a poner en la pantalla. Amén. Pero ábrela tú, subraya lo que tengas que subrayar, acuérdate. Dice Isaías 9, versículo 1, dice: mas no habrá siempre obscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez la tierra de Zabulón y la tierra de Neftalí. Pues al fin llegará la gloria, el camino del mar, de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. ¿Qué podemos aprender de esto? El primer punto es que Dios anunció la llegada de la esperanza a través del profeta Isaías. Miremos esto, hermanos. Por supuesto que Isaías también vivió durante un tiempo en su vida de mucha desesperanza. El profeta Isaías también vivió durante un tiempo de mucha desesperanza. ¿Por qué? Fíjate, eran días de obscuridad, de gran obscuridad. Se estaba levantando una nueva potencia a nivel mundial, el imperio asirio. Los asirios eran famosos por su gran crueldad. Cuando Dios habló por medio de Isaías, Asiria estaba conquistando la parte norte del pueblo de Israel, como, vamos a graficarlo de esta manera, como una gran rata, escarbaba poco a poco en el territorio israelita, y algunos años después terminarían de conquistar toda la tierra y solo quedaría Judá como un remanente del pueblo de Dios. Sobre Judá reinaba un hombre muy egoísta que no quería a Dios, que se llamaba Acaz. Quizás sepas de su esposa. Su esposa se llamaba Jezabel. Y ambos formaban una pareja tremendamente perversa. La mayoría del pueblo de Dios seguía el mal ejemplo de sus líderes. Y en ese pueblo había idolatría, injusticia, pecado, perversión por todas partes. En otras palabras, el mundo que rodeaba al pueblo de Dios iba de mal en peor, con el peligro y destrucción por todas partes. Mientras tanto, el pueblo de Dios estaba desmoralizado, con mal liderazgo y en gran peligro. Te pregunto, ¿tendrá alguna similitud con lo que estamos viviendo ahora? Gran similitud. Pareciera que la historia se repite, pero ahora en el 2023, ahora en este lado del mundo y muy específicamente en nuestro país, en nuestra colonia, la historia se repite. ¿Y qué hay? Observa a tus vecinos, observa y verás que hay desesperanza, hay desaliento por todo lo que está sucediendo. Esto es lo que estaba percibiendo el profeta Isaías. Por lo tanto, este mensaje, amados hermanos, es para nosotros, aunque sucedió hace muchísimos años. Dice otra vez Isaías 9, ahora 1 y 2. De nuevo, mas no habrá siempre obscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí, pues al fin llenará de gloria el camino del mar,
de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Estamos viendo que aquí Dios anuncia que la luz vendrá. No será para siempre la desolación y la oscuridad, sino que la luz vendrá. La luz llegará. En medio de esa oscuridad, Dios anuncia que la luz vendrá a los que viven en tinieblas. Brilla en las tinieblas de este mundo, porque viene de afuera. ¿De dónde viene? Viene directamente de Dios. A pesar de todo, no habrá más penumbra para los que estuvo en angustia, dice la palabra. En el pasado Dios humilló a la tierra de Zabulón y la tierra de Neftalí, pero el futuro honrará a Galilea, tierra de paganos, en el camino del mar al otro lado del Jordán. Poco antes de que Isaías pronunciara estas palabras, la tierra de Zabulón y Neftalí había sido capturada por los asirios y se habían convertido en un territorio dentro de su imperio. En ese momento experimentaban la humillación y ser pisoteados por los paganos. Dios permitió que fueran humillados. Hermanos, el Señor sigue haciendo lo mismo. El Señor está permitiendo ahora que nosotros suframos humillación. ¿Por qué? ¿Por qué será? Porque sólo así llegaremos al arrepentimiento, a un verdadero arrepentimiento, a un genuino arrepentimiento. Pero en ese mismo lugar de tanta oscuridad, la luz brillaría. En esos mismos territorios que estaban siendo pisoteados y destruidos por el enemigo, saldría la luz con toda su fuerza. Esa profecía no se cumplió en ese mismo momento, no. Pero sí se cumplió al pie de la letra. Recordemos, cuando el Señor Jesús comenzó su ministerio público, fue precisamente en ese territorio. Mateo describe todo esto en su evangelio. Y esto nos demuestra que las promesas de Dios se cumplen siempre, constantemente. Hermano, no sé en qué situación estés viviendo, en qué proporción esté tu vida en cuanto a la oscuridad, pero Dios tiene promesas para ti. No sé si las conozcas o no las conozcas, pero si miramos bien la Escritura, se dice que hay más de 7,000 promesas para ti. ¿Cuántas de esas promesas conoces? ¿Cuántas de esas promesas has identificado que se están cumpliendo día a día en tu vida? Porque lo que Dios promete, Él lo cumple. Y así era. Esa promesa se cumplió. Esto nos demuestra que las promesas de Dios llegan. No son simples ideas inspiradoras, como muchos de nosotros que queremos componer las cosas y prometemos, pero sin la más remota intención de cumplir. Dios hizo sus promesas, dio sus promesas y las cumplirá. No son esos buenos pensamientos que a veces sacamos, no sé, los que están un poquito más grandes. Se recuerdan que en Chapultepec, o en Alameda, o en algunos otros lugares había unos pajaritos que estaban adiestrados y sacaban un papelito y decía ahí un pensamiento, una promesa. No son las promesas de Dios de esa naturaleza, porque las promesas de Dios sí se cumplen al pie de la letra para tu vida.
Así que no sé en qué estado de depresión, de angustia, de oscuridad está tu vida el día de hoy. Dios tiene una promesa para ti hoy. Hoy. Así que lo que Dios ha prometido se va a cumplir en esta tierra. Y eso nos debe de dar una gran esperanza. Si las palabras de Isaías se cumplieron cabalmente en el ministerio del Señor Jesús, todo lo que Dios ha prometido también se cumplirá. Él cuidará de nosotros. ¿Sabes por qué estás aquí? Porque Dios está cuidando de ti. Porque Dios te cuida. Y Él quiere que lo escuches. No escuches al hombre, escucha a Dios que te está hablando a través de su palabra. Dios nos cuidará y nos cuida constantemente. Y estoy completamente convencido que estás aquí porque Dios te está cuidando. Estoy completamente convencido que si miras este video mañana o en la semana o más adelante, es porque Dios está cuidando de ti. Dios nos cuida, nos protege, Dios nos cuida. No solo en un momento de tribulación o de un momento nublado, borroso, sino Él cuida de ti hoy, ahora. Él rescatará a su pueblo, no como una inspiración, sino como una tremenda realidad. Ahora bien, ¿cómo llegará a brillar esa luz? Te has de preguntar. ¿Cómo ha llegado a brillar? La sombra que oscurecía la tierra era una sombra de opresión. Los asirios con sus ataques oprimían al pueblo. Acab con sus intrigas y mal gobierno también traía opresión. La gente vivía oprimida por el mal gobierno y por todas las expresiones sociales de pecado. Pero Isaías hizo una declaración. Dios derrotará al opresor. Yo no sé cuál sea tu opresor. ¿Qué situación te tenga así? Cual sea tu opresor, Dios lo derrotará. Esa es la promesa. Que Dios derrotará al opresor. Vayamos a los versículos 3 y 5 de Isaías 9. Y dice la palabra del Señor. Multiplicaste la gente y aumentaste la alegría. Se alegrarán delante de ti como se alegrarán en la siega, como se gozan cuando reparten despojos, porque tú quebraste su pesado yugo y la vara de su hombro y el cetro de su opresor, como en el día de Madián, porque todo calzado que lleva el guerrero en el tumulto de la batalla y todo manto revocado en sangre serán quemados pasto del fuego. El pueblo de Dios crecería. Y eso es una gran esperanza. Que el pueblo de Dios seguirá creciendo y creciendo y creciendo. Esa es una gran esperanza para los tiempos de hoy. Podía parecer que el pueblo de Dios estaba en peligro de desaparecer. Hermanos, después de la pandemia parecía que la iglesia iba a desaparecer. ¿Dónde están los fieles? ¿Dónde están los constantes? ¿Dónde están los integrantes de las iglesias? Y aún no han regresado algunos. Pareciera que la iglesia tendía a desaparecer, pero eso jamás sucederá, porque hay una promesa. Y la promesa es que el pueblo de Dios crecería y crecerá conforme a la voluntad de Dios. Yo le doy gracias a Dios que llegan aquí. Han llegado hermanos que tenían años sin venir. Gloria y honra para Dios. Han llegado algunos que vienen a buscar a Dios. Honra y gloria para el Señor.
porque su promesa es que el pueblo de Dios crecería. Y yo descanso en esa gran promesa. Y le doy gracias a Dios por cada uno de los que se llegan a integrar, los que vienen a congregarse, los que vienen a alabar, a oír su palabra. Pareciera que el pueblo de Dios estaba en peligro de desaparecer. En cualquier momento Asiria podía llegar a destruirlos por completo. Pero fíjense, si aún eso no sucedía, tenían un riesgo todavía mayor. Podrían quebrar bajo el peso de su propio mal liderazgo. La opresión amenazaba con destruirlos. Pero Isaías declara que no sería así. Más bien el pueblo de Dios crecería, aumentaría en lugar de menguar. Y su futuro sería diferente, su futuro sería de alegría. Dios promete derrotar al opresor. Pon delante de Dios a tu opresor. El que tú sepas que es tu opresor, como lo hizo Madián. Sus armamentos terminarían destruidos en el fuego. ¿Qué había sucedido con Madián? Los madianitas habían oprimido al pueblo de Israel durante los días de Gedeón. Y Dios llamó a Gedeón a derrotarlos. Dios te está llamando a ti a que derrotes a los opresores. Pero a lo mejor sucede lo mismo, te sucede lo mismo que Gedeón. Gedeón tenía una fe débil. Fíjense lo que pasó. Gedeón quería estar seguro si realmente la voz de Dios es la que estaba oyendo. Hermanos, ¿aquí qué se predica? ¿La palabra de Juan Jesús? La palabra de Dios. Entonces no puedes tener duda que la palabra que Dios da es su palabra. Y no puedes proceder como Gedeón procedió. Fíjate, Gedeón quería estar seguro si era la palabra de Dios la que estaba oyendo. Pidió a Dios una señal para demostrar que eso fuera realmente su voluntad. Así que puso un pedazo de lana durante la noche y le pidió a Dios que la mojara, mientras mantenía cerca todo alrededor de ese pedazo de lana. ¿Y qué creen que hizo Dios? Dios bondadosamente hizo como Gedeón pidió. Y en la mañana ese pedazo de lana era lo suficientemente húmeda como para producir, al exprimir, una taza de agua. ¿Creen que con eso quedó conforme Gedeón? No. Su fe débil hizo pedirle al Señor otra señal. Esta vez de mantener un pedazo de lana seco mientras la tierra alrededor estaba mojada. ¿Y qué hizo Dios? Solo Dios cumplió. Y Gedeón finalmente fue convencido de que Dios quería decir lo que dijo. Y que la nación de Israel tendría victoria que el ángel de Jehová había prometido. Fíjense cómo dice Jueces 6, 14 al 16 en la Nueva Traducción Viviente. Entonces el Señor lo miró y le dijo: ve tú con la fuerza que tienes y rescata a Israel de los madianitas. Yo soy quien te envía. Pero Señor, ya me lo imagino, pero Señor, dijo Gedeón, ¿cómo podré yo rescatar a Israel? Mi clan es el más débil de toda la tribu de Manasés. Y yo soy el menor de importancia en mi familia. Se tiró al piso, le puso vidrios y clavos y se revolcó ahí. ¿Cuántos de nosotros somos así?
cuando Dios nos da una orden específica, concreta. Ve y comparte mi palabra. Entonces le contesta el Señor: yo estaré contigo y destruirás a los madianitas como si estuvieras luchando contra uno solo. Vean nada más qué potente respaldo de Dios. Poniendo esos vellones, esos pedazos de lana, fue la segunda vez que Gedeón había pedido una señal de que Dios realmente estaba hablando con él y que él haría lo que él quería, haría lo que él quería. Por fin, Gedeón reunió un ejército de 32,000 hombres. 32,000. ¡Wow! Pues con eso, ¿no? 32,000 hombres para luchar contra el gran ejército madianita. Pero Dios le dijo que eran muchos. Le dijo que despidiera a los que tenían miedo. De 32,000, ¿cuántos creen que tenían miedo? Si fueras de los 32,000, pues se fueron los que tenían miedo. $22,000 se fueron. Quedaron 10,000, pues con esos. Y le dijo Dios que eran muchos, que eran muchos. Y los hizo tomar agua. La mayoría se arrodilló para beber y Dios los despidió. Solo 300 lamieron el agua. 300 de 32,000. Con esos 300 hombres, Gedeón ahuyentó al enorme ejército madianita. Siguiendo las órdenes de Dios, atacaron con trompetas, antorchas, cántaros. Pusieron las antorchas en los cántaros y en el momento indicado sonaron las trompetas y rompieron los cántaros. Los madianitas se quedaron tan confundidos que salieron corriendo. 300 hombres derrotaron a decenas de miles. Cuando Dios te da una instrucción y te dice que Él te respalda, no vas solo. No vas solo. No vas solo contra tu esposo. No vas sola contra tu esposo, tu esposa. No van solos. No van solos en la vida. Cuando Dios te dice, confía en mí, yo voy contigo. Esa es una gran esperanza. Aun cuando estemos viviendo grandes desesperanzas. Aun cuando hayamos pasado por grandes desilusiones, Dios está con nosotros. Así que de la misma manera Dios dice que derrotará a todo opresor. No lo hace con armas, no lo hace con el ingenio humano, sino con su pura sabiduría y poder. Y la cruz es el mejor ejemplo de esto. Fíjate en esto. La cruz es el mejor ejemplo. Con la demostración de debilidad y amor. ¿Qué pudimos ver en la cruz? Con el Señor crucificado. Debilidad y amor en todo su esplendor. Dios destruyó el poder de nuestros peores opresores con debilidad en la cruz y amor. Y nuestros peores opresores son el diablo, el pecado y la muerte. Y con esa demostración de amor y debilidad, el Señor derrotó a nuestros principales opresores, el diablo,
el pecado y la muerte. Hermanos, la esperanza del mundo no está en las armas, no está en las artimañas o en las alianzas militares, sino en un hijo que reinará con justicia sobre el reino de David. Esa es la gran esperanza. Veamos por último lo que dicen los versículos 6 y 7. Y aquí viene la extraordinaria, diría yo, excelsa promesa. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. Y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en el juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Hermanos, Dios libera sin convertirse en opresor. Fíjate bien, en el mundo los libertadores luego se convierten en los opresores, mayormente. Pero Dios libera sin convertirse en opresor, porque su liberación viene por medio de un niño. El Mesías, el libertador, será hijo, será Dios poderoso, pero reinará del trono de David. Y su luz se levantará en Galilea, como vimos en los versículos anteriores. Todas esas profecías se cumplen solamente en Cristo el Señor. Fíjate bien, en el mundo antiguo, el nacimiento de un niño real, de un niño importante, se anunciaba con una especie de tarjeta de su natalicio y que enumeraba los títulos reales de ese nuevo príncipe. Hermanos, hace más de 2000 años estaba por nacer un niño real. Esta tarjeta del natalicio de Jesús el Señor, dada 700 años antes de su nacimiento, nos dice que este niño era admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Esa es la tarjeta del nacimiento, del natalicio de Jesús. Consejero admirable, porque Dios demostrará su sabiduría con maravillas y milagros. Así fue en la vida de nuestro Señor Jesús, consejero admirable. Es Dios fuerte y poderoso. Un título de Dios que nos muestra que este niño es Dios hecho hombre. Es Padre eterno. Es como un padre en relación con su pueblo, en lugar de ser tirano y cruel. Es príncipe de paz. No viene para destruir, sino para preparar y traer bienestar. Amada iglesia, amigos, todos los que estamos aquí presentes, aquí está la verdadera esperanza. Este niño, Jesús, ha venido a establecer su reino. Nosotros podemos vivir ahora bajo sus valores, en honestidad, humildad y confianza. Pero solo podemos experimentar todo lo que promete este pasaje si hemos dejado que el niño, el Rey, tome control de nuestras vidas. De otra manera no hay forma de experimentar
todo lo que Dios promete, a menos que dejemos que ese niño, ese rey, tome el control de nuestras vidas. Por supuesto que podemos seguir en oscuridad. Podemos continuar apartados de Dios, haciendo lo que se nos da la gana. O podemos acercarnos a la luz de la esperanza que viene con la promesa del Señor. Estamos ya preparándonos para la Navidad, para recordar ese gran acontecimiento. Ya hay casas que alumbran con luces. Ya hay planes para cenar el 24 de diciembre. Ya hay planes para convivir como familia. Ya estamos preparándonos, ya huele a ponche, ya huele a muchas cosas que se preparan. Ya estamos preparándonos para recordar ese gran acontecimiento. Hermanos, reconozcamos lo que es. Es la llegada al mundo de nuestra única esperanza. Hoy estás tú aquí. O tal vez estés viendo a través del Facebook y otros medios este mensaje. Y eso, por supuesto, que no es casualidad. Dios te ha dado un mensaje de esperanza, de amor por ti. Y quiero dirigirme a algunos que probablemente están aquí y que nunca han aceptado el regalo de Dios, un regalo que ha dado de una manera desinteresada, por amor, un regalo especial. Y ese regalo es su propio Hijo, su único Hijo. Y por más hermoso que suene, por más prometedor que sea, sabemos que muchos no han aceptado ese regalo. Saben la historia, que dejó su trono, que se hizo carne, que vino al mundo de una manera muy especial, indigna para el Rey de Reyes, que creció, que padeció y murió, y que resucitó, y que ahora está sentado a la diestra del Padre. Y aún sabiendo eso, no lo han aceptado como su Señor y Salvador. O tal vez no seas de esos que aún no han aceptado a Cristo, pero seas de aquellos que se han alejado de Él, que has dejado a un lado tu comunión con Dios, que has dejado las disciplinas espirituales para recibir las gracias de Dios y que estás ahora alejado de Dios. Los que no han aceptado a Cristo como su Señor y Salvador, los que se han alejado de esa comunión plena con Dios, necesitan una reconciliación con Dios. Reconciliarse. Comenzar a enamorarse más y más de Dios. Necesitas reconciliarte con Dios. Sea que no lo has aceptado, sea que te has alejado. Hoy puede ser el día de la reconciliación con este mensaje de esperanza. Y lo primero que tienes que hacer, si estás en esa condición, es reconocer y admitir que has pecado contra Dios. Hay muchas formas de pecar contra Dios: ignorándolo, desairándolo, oyendo pero no guardando su palabra,
La Biblia dice en Romanos 3:23, todos han pecado y están destituidos de la gloria de Dios. Y esto significa que todos hemos fallado en obedecer la ley de Dios y estamos separados de Él. Si nunca has recibido a Cristo, estás o necesitas reconciliarte, considera que necesitas reconocer tu pecado. El segundo paso que tienes que hacer para reconciliarte con Dios es arrepentirte de esos pecados. La palabra de Dios dice en Hebreos 3:19, arrepentíos pues y convertíos para que sean borrados nuestros pecados. Arrepentimiento significa cambiar de dirección, cambiar nuestra manera de vivir, ser diferentes ante los ojos de Dios, volverse a Dios. Y el tercer paso indispensable para reconciliarnos con Dios es creer en Jesucristo como nuestro Salvador personal. La Biblia dice en Juan 3:16, tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y finalmente, para reconciliarnos con Dios, tenemos que confesar. Tenemos que confesar nuestros pecados, todos nuestros pecados, y pedirle a Dios que nos perdone. La Biblia dice en 1 de Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos perdonará y nos limpiará de toda maldad. Después de confesar, después de esta confesión y arrepentimiento, podemos ya tener una relación restaurada con Dios y disfrutar de su amor y de su gracia. Yo no sé la condición espiritual que tú tengas, pero hoy es el día en que te puedes reconciliar con Dios. Vamos a orar tú y yo, tú que estás en esa posición de necesidad de reconciliación. Y vamos a pedir que el Señor haga su obra en este día. Amén. Cierra tus ojos y no te distraigas y ora conmigo. Padre poderoso, Señor nuestro, ante ti, Señor, reconozco y admito que he pecado contra ti. Señor, te he dejado para un mejor momento. He pospuesto mi relación contigo. He continuado con mi vida desordenada, con mi vida vacía. Y reconozco y admito que sigo pecando contra ti y solo contra ti. Señor, pero conociendo ahora tu palabra, y que tú me has dicho que hay esperanza, me arrepiento por todo lo que hice que te ha ofendido. Yo quiero cambiar mi manera de caminar. Yo no quiero ir por ese camino ancho y espacioso que lleva a la perdición, sino por ese camino angosto que lleva a la salvación. Me arrepiento, Padre, de todo aquello que he hecho que te ha ofendido. Creo ahora en Jesucristo como mi Señor y Salvador personal. Creo que Él vino, nació de una virgen, padeció y fue crucificado. Y al tercer día resucitó y ahora está sentado a la diestra. Creo en Él por lo que Él hizo en la cruz, derramando su sangre para el perdón de mis pecados. Confieso, Señor,
delante de ti que he pecado. Y te pido, Padre mío, que me perdones. En este día quiero reconciliarme contigo y vivir en armonía con tus mandamientos. Señor, ayúdame. Quiero que tú seas mi Dios y mi Salvador. Te lo pido en el nombre poderoso de tu Hijo Jesús, mi Señor y Salvador. Ahora, amén. ¿Habrá alguien que haya hecho esa oración? Solo levanta tu mano.